Uno de los temas que me piden que me explaye más o menos tiene que ver con algo que para mí es el eje central en la vida del movimiento obrero, que es la participación de los trabajadores primero en la cosa sindical y después que trascienda al campo nacional. Es decir, si alguien cree que los sindicatos están hechos solo para discutir condiciones de trabajo y salarios, se equivoca. La participación de los trabajadores alimenta la participación política en sentido lato, en sentido amplio del movimiento obrero, y también tiene mucho que ver con en nuestro país existe libertad sindical y existe también democracia sindical, pero la democracia sindical se intensifica con la participación de los trabajadores en la cosa sindical fundamentalmente. Y esto siempre, Perón decía que cuanto más participa el hombre en la cosa pública, mejor son los resultados. Trasladémoslo también al movimiento obrero y obviamente la participación de los compañeros. Esto es muy importante porque exige más a los dirigentes a cumplir con el mandato que le dan las bases. Porque, como decía Martín Fierro, el fuego para calentar debe ir siempre desde abajo. Esto me parece fundamental. Así que el tema que ustedes eligieron es esencial para cualquier desenvolvimiento cuando uno habla de la vida política sindical en nuestro país. Veníamos hablando de la importancia de la participación y es algo que es notable ver la reacción de mucha parte del empresariado que quiere poner obstáculos a la participación. Yo, en materia de enfermedades, accidentes de trabajo, había un proyecto mío que no tuvo suerte, tiene vigencia, tiene estado parlamentario, tenía que ver con la generación de comités mixtos de higiene y seguridad en el ámbito del trabajo. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué los empresarios desprecian la experiencia que tiene el que está al pie de la máquina y que conoce los riesgos que tiene? ¿Por qué lo hacen? Porque hay todo un criterio muy absolutista del manejo de la empresa, como si el trabajo fuera una mercancía, el operario, el empleado fueran insumos en esta máquina. No, son seres humanos. Acá están los derechos humanos en juego. Esto hay que tenerlo muy presente, no es solamente la necesidad de evitar, impedir los accidentes, prevenir es la clave, ¿no? Entonces, sino también el desconocimiento de la dignidad del trabajador. Entonces, en esto hay que machacar, hay que empujar mucho, hay que hacer conciencia, porque a veces el propio compañero no advierte la trascendencia que tiene que los propios compañeros de trabajo estén ocupándose de que los ambientes de trabajo sean sanos, se eviten las enfermedades, los accidentes. Y esto, si el empresario tuviera criterio, razonabilidad, se daría cuenta que incluso tiene que ver con la productividad. Cuando hablamos de la participación, hablamos de higiene y seguridad, lo que tenemos que tener en cuenta es la resistencia que tienen los empresarios a que el trabajador tenga información, porque la información es poder. Entonces, cuando la participación en la cosa sindical, en la cosa laboral, en la cosa política, es recibir información y es acumular poder de parte del movimiento obrero, de parte de los trabajadores, esto hace que uno pueda defender. Fíjense que hay normas que están en la Constitución Nacional. Me hicieron proyectos míos que nunca anduvieron, sino no se consagraron como ley. Por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional le da derecho a los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas. Cuando uno habla de participación y pensamos en algunos proyectos puntuales, esto de participación en las ganancias de la empresa no es por la guita, es para que vean qué es lo que está pasando con el mundo de la producción, de los servicios, dónde está la cadena de formación de precios, tener esa información, ver por qué de repente hay actividades con muchísima rentabilidad y salarios muy bajos. Fíjense lo trascendente que tiene. Hay, por ejemplo, algunas normas que obligan a tener balance social a las empresas. Hay que tener información, mucha información. Pasé ahora una experiencia muy importante con los compañeros de yacimientos carboníferos Río Turbio. Estuvieron durante 3 o 4 meses son una intersindical de 4 sindicatos que intervienen en esto. Y la verdad que la información que los compañeros tenían les hizo torcer el brazo, lograron la reincorporación de los trabajadores despedidos, y defendían no solamente la fuente de empleo, sino también la producción nacional.
Es decir, el tema de la energía es vital para nuestro país. Fíjense las dimensiones que puede tener de un tema que parece pequeño, participar, la trascendencia que tiene después en los resultados. Y por lo menos lo que uno reclama ahora es la unidad en la acción. Es decir, digamos, no se pudieron juntar por varios motivos, por lo menos únanse porque realmente lo que nos está pasando con este modelo económico neoliberal requiere participación y conducción homogénea y unificada. Eso tiene que ver con el modelo sindical. Este es el modelo que pensó Perón. Este es el modelo que transformó la República Argentina a partir del peronismo. Esto es una revolución en paz, porque la revolución técnicamente en derecho político quiere decir conseguir el cambio de estructuras, para tener unas estructuras que realmente representen a los sectores más rezagados de la sociedad. Bueno, nosotros llegamos a lo que Perón llamaba el 50-50 en la distribución de la riqueza. Ahora, el 50-50, me cuesta hablar en inglés. ¿Sabe lo que significa? Mitad de trabajadores en negro, mitad de trabajadores en blanco. Fíjense qué cambio de valores tuvimos, ¿no es cierto? Entonces, esto cuando uno habla, uno lo hace por convicción, obviamente, y con la alegría militante. Cuando habla a través de estos medios con los compañeros, quiere transmitir un poco la experiencia y también las fuerzas de la juventud, porque, ojo, son muchos años, pero cuando uno milita y con alegría, rejuvenece. Cuando hablamos de la participación de los jóvenes, tengo alguna referencia que podría dar como un ejemplo de lo que quiero decir, que es el convenio colectivo de trabajo. Algunos piensan que el convenio colectivo de trabajo nace de un repollo. No. El convenio colectivo de trabajo es la historia del sindicato a través de las luchas, de cómo consiguieron reivindicaciones, y por eso los jóvenes que conocen la historia de cómo se gestó ese convenio colectivo de trabajo tienen la necesidad y la obligación, diría yo también, de ir aportando nuevos esquemas, nuevas propuestas, nuevos proyectos que vayan enriqueciendo, porque el convenio colectivo de trabajo es un instrumento fundamental para conseguir no solamente salarios, sino condiciones de trabajo. Y tiene que ver con la higiene, con la seguridad, tiene que ver con muchísimas cosas. Una jornada. ¿Por qué no pelear? Yo tengo un proyecto de ley. Reducir un poco la jornada de trabajo. Algunos dicen que el derecho de trabajo nuestro es rígido. Y nuestro derecho de trabajo responde a la Constitución Nacional y a la historia, que fue enriqueciéndose con cada generación, y ahora las generaciones, los jóvenes actuales van a ser las generaciones futuras. Entonces, cuando hablamos de todo esto, yo pienso en el pasado, en el presente y en el futuro. Y acá es donde los pibes y las pibas que se incorporan a la lucha sindical, a la lucha social, a una lucha emancipatoria, son trascendentes y hay que estrecharlos con mucho cariño, con mucho respeto y viéndonos como que somos pares, algunos con más años y otros con menos años, pero todos padres en la lucha por la igualdad y por la justicia social. Es decir, en todo lo que venimos hablando de la participación hay una cosa que es esencial, porque tiene que ver con el futuro, que es la participación de los compañeros jóvenes. Y quiero pasar un aviso porque para mí fue un acto muy conmovedor, muy emocionante. Yo tuve el raro privilegio de estar en la Capilla Ardiente cuando murió Néstor Kirchner. Y veía cómo pasaban compañeras y compañeros, pero un desfile permanente de pibes jóvenes y pibas jóvenes, ¿no es cierto?, que alimentaban el futuro. Y yo digo, bueno, qué herencia que dejó Néstor Kirchner, ¿no? Va a ser pesada para los que quieren gobernar autoritariamente como este gobierno, pero va a ser muy liviana para la experiencia de lucha que tiene que tener, porque de ahí parten las generaciones futuras. Con esta participación juvenil consagran un futuro en el que todos tenemos confianza. Así que compañeritas, compañeritos, fuerza y adelante. Yo nací a la profesión de abogado laboralista dando cursos de capacitación sindical. Son muy importantes porque, lo decíamos al principio, toda esta información da mucho poder. Entonces, el poder tiene que ver con la transformación, hacer una sociedad más justa. Y en esto, la verdad que la labor que están haciendo ustedes con estas grabaciones, esta información de los veteranos que podemos aportar un poco de conocimiento, de información, de estudio, porque la verdad que estudiamos, yo todos los días estudio, siempre es importante aprender algo bueno, y esto para los jóvenes y para los pibes y pibas es trascendente y es muy importante.